Hay silencios que pesan más que las palabras nunca dichas. Espacios vacíos entre latidos del corazón donde anidan los amores que florecieron en lugares imposibles. Esta es la historia de dos almas que se encontraron cuando el mundo había perdido toda cordura, cuando amar era un acto de resistencia más poderoso que cualquier arma. Si esa sensación de amor encontrado en tiempos imposibles tocó algo profundo en ti, acompáñame en esta historia que nos recuerda que incluso en la oscuridad más densa, el corazón humano encuentra maneras de brillar. Dale me gusta si resuenan estas primeras palabras en tu alma. Y cuéntame en los comentarios qué ecos despierta en ti esa nostalgia de amores que trascienden las circunstancias. Marco Santander despertó esa mañana de marzo de 1939 con el sabor amargo del arrepentimiento pegado al paladar. Las botas militares que había lustrado religiosamente durante 2 años ahora le pesaban como cadenas en los pies. Cada paso, un recordatorio de las órdenes que ya no podía seguir cumpliendo. Desde su ventana en el cuartel cerca de Múnich, observaba los primeros rayos del sol filtrarse entre las nubes grises y se preguntaba cuándo exactamente había comenzado a sentir que vestía el uniforme equivocado, que servía a una causa que su corazón rechazaba. Con cada latido, la noche anterior había sido testigo de algo que cambió para siempre su percepción del mundo. Durante una redada en un barrio judío, había visto cómo arrancaban a una niña de los brazos de su madre, cómo los gritos se ahogaban en la indiferencia organizada de sus compañeros. En ese momento, Marco había entendido que no era un soldado defendiendo a su patria, era un engranaje en una máquina de odio que trituraba todo lo hermoso que encontraba a su paso. Sus manos temblaron mientras doblaba cuidadosamente el uniforme que había llevado con orgullo. 24 años, rubio como el trigo de los campos de su infancia en Baviera, con ojos azules que habían visto demasiado para su edad. Su madre, Greta, lo había criado para ser un hombre de honor, para proteger a los débiles y defender la justicia, el honor verdadero. Le susurraba mientras lo arrullaba en las noches de tormenta. No viene del poder que tienes, sino de cómo lo usas para cuidar de otros. Esas palabras resonaban ahora en su mente como campanas que llaman a misa en domingo, urgentes e ineludibles. No podía seguir siendo parte de algo que pisoteaba la dignidad humana como si fuera hierba bajo las botas. Esa madrugada, mientras sus compañeros dormían el sueño pesado de quienes no cuestionan sus actos, Marco tomó la decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. La fuga fue un río de adrenalina y terror que lo llevó por caminos rurales que olían a tierra húmeda y promesas de libertad. Caminó durante días, alimentándose de manzanas robadas de huertos abandonados, bebiendo agua de arroyos que susurraban secretos de resistencia. Cada kilómetro que ponía entre él y su antigua vida era un paso hacia la redención, hacia la posibilidad de volver a mirarse al espejo sin sentir náuseas. Llegó a un pequeño pueblo en los Alpes franceses cuando las hojas comenzaban a cambiar de color, como si la naturaleza misma celebrara su transformación. Saint-Pierre-de-Valais era uno de esos lugares que parecían existir fuera del tiempo, donde las casas de piedra se aferraban a las colinas como recuerdos tercos que se niegan a ser olvidados. Las calles empedradas olían a pan recién horneado y a esa melancolía dulce de los pueblos que han visto pasar demasiadas generaciones. Se hizo llamar Michel Dubois, un campesino de Normandía que había perdido su granja en un incendio. La mentira le dolía en la boca como una astilla, pero era necesaria para sobrevivir. Los aldeanos lo recibieron con esa mezcla de curiosidad y cautela que reservan para los extraños, pero su disposición para trabajar duro en los campos de lavanda y su sonrisa genuina pronto ablandaron los corazones más recelosos.
Madame Eleonore Beaumont, una viuda de 70 años con ojos que brillaban con la sabiduría de quien ha amado profundamente y perdido con gracia, le ofreció trabajo en su pequeña granja a cambio de techo y comida. «Los ojos», le dijo la primera noche, mientras le servía una sopa que sabía a hogar y a nuevas oportunidades, «no mienten jamás. Los tuyos hablan de un hombre que huye de algo que lo atormentaba. Aquí no preguntamos por pasados, solo por la disposición a construir futuros». Durante un año, Marco vivió la vida que nunca había imaginado posible. Se levantaba con el sol, trabajaba la tierra hasta que sus manos se volvieron callosas y su espalda se endureció con la dignidad del trabajo honesto. Por las noches se sentaba con Eleonore en el porche de la casa, bebiendo vino tinto que sabía a uvas besadas por el sol y a conversaciones que sanaban heridas invisibles. Aprendió a hablar francés con la fluidez de quien necesita que las palabras sean refugio y no traición. Descubrió que tenía talento para la carpintería, que sus manos podían crear belleza además de destruirla. Los domingos acompañaba a Eleonore a la pequeña iglesia del pueblo, donde el padre Antoine bendecía no solo el pan y el vino, sino también las segundas oportunidades y los corazones que buscaban paz. Fue en esa iglesia donde conoció a Claude Moreau, un hombre de 40 años con manos de herrero y corazón de poeta, que se convirtió en su primer amigo verdadero desde la deserción. Claude había perdido a su esposa en el parto de su único hijo, François, un niño de 8 años con ojos curiosos que veía en Marco al hermano mayor que nunca había tenido. Los domingos después de misa, los tres caminaban por los senderos de montaña, y Marco sentía que por primera vez en su vida formaba parte de algo que merecía ser protegido. También estaba Marie Claire, la maestra del pueblo, una mujer de 35 años, con cabello castaño, que siempre olía a tinta y a sueños de sus estudiantes. Tenía esa belleza serena de las mujeres que han encontrado propósito en cuidar de otros, y aunque Marco sentía una atracción suave hacia ella, algo en su corazón le decía que su historia de amor aún no había comenzado, que estaba esperando en algún lugar del futuro como una carta sin abrir. Los meses pasaron como páginas de un libro que Marco no quería que terminara nunca. Aprendió a hacer pan que crujía perfecto entre los dientes, a reparar techos que protegían familias de las tormentas, a tocar la armónica que Claude le había regalado en Navidad. Las noches de invierno, cuando la nieve cubría el pueblo como una manta de silencio, se reunían en la casa de Eleonore para contar historias junto al fuego, y Marco sentía que había encontrado algo que la guerra nunca podría arrebatarle: una familia elegida, un hogar construido con amor en lugar de obligación. Pero la guerra es un monstruo hambriento que devora incluso los rincones más pacíficos del mundo. En junio de 1940, cuando las flores de los jardines estaban en su esplendor más hermoso y el aire olía a promesas de verano, llegaron las noticias que Marco había temido durante meses. Las fuerzas alemanas habían invadido Francia, y Saint-Pierre-de-Valais ya no era el refugio seguro que había sido durante su año de paz. La mañana que los soldados llegaron al pueblo, Marco estaba reparando la cerca del jardín de Eleonore, silbando una melodía que Claude le había enseñado. El sonido de las botas militares sobre el empedrado le erizó la piel como una premonición, y cuando levantó la vista y vio los uniformes que había llevado en otra vida, supo que su tiempo de paz había llegado a su fin. El sargento Wilhelm Krauss, un hombre con ojos de hielo que parecía buscar culpables incluso en las piedras del camino, reconoció a Marco inmediatamente. «Mira lo que tenemos aquí», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El desertor Marco Santander jugando a ser campesino francés.
Sus palabras cayeron sobre el pueblo como una losa, revelando la verdad que Marco había guardado como un secreto doloroso durante todo ese año de felicidad prestada. Eleonor, Claude, François, Marie-Claire, todos lo miraban con una mezcla de asombro y algo que podría haber sido traición, pero que Marco reconoció como dolor, no por lo que había sido, sino por lo que estaba a punto de perder. «Lo siento», murmuró en francés, sus ojos buscando los de Eleonor. «Siento no habérselos dicho antes». «Hijo mío», susurró la anciana, acercándose a él con pasos que temblaban pero no se detenían. «No tienes que disculparte por buscar la paz. Todos tenemos derecho a elegir quiénes queremos ser». Sus palabras fueron como un bálsamo en la herida que se abría en el pecho de Marco, pero no pudieron detener lo inevitable. Lo arrestaron esa misma tarde, esposándolo frente a la gente que había aprendido a amar como familia. Claude se acercó antes de que se lo llevaran, puso una mano en su hombro y le susurró: «Cuida tu corazón, hermano. Donde vayas, llévate contigo el amor que encontraste aquí». François lloró aferrándose a las piernas de Marco, y Marie-Claire le entregó un pequeño libro de poemas envuelto en un pañuelo que olía a su perfume. Pero fue Eleonor quien le dio el regalo más precioso. Se acercó, le tomó el rostro entre sus manos arrugadas y le susurró: «El amor verdadero siempre encuentra una manera de manifestarse, incluso en los lugares más oscuros. Mantén tu corazón abierto, Michel». Marco, tu historia de amor aún no ha terminado. Describirse. El viaje al campo de concentración de Ravensbrück fue una pesadilla de días interminables en vagones de carga que olían a miedo y a desesperanza. Marco, clasificado como desertor y traidor, fue hacinado junto a judíos, gitanos, prisioneros políticos y otros indeseables del Reich. Las horas se arrastraban como heridos en un campo de batalla. Cada kilómetro los acercaba más a un destino que ninguno de ellos quería. Imaginar fue durante ese viaje infernal que Marco vio por primera vez a Sofía Rosenberg. Estaba sentada en una esquina del vagón, abrazando a una mujer mayor que tosía con la fragilidad de las hojas secas. Tenía el cabello oscuro recogido en una trenza que había perdido su forma original durante días de maltrato, pero sus ojos eran como estrellas que se niegan a apagarse incluso en la noche más cerrada. Había en ella una dignidad que ni las circunstancias más degradantes habían logrado quebrar. Una luz interior que brillaba con más fuerza mientras más intentaban apagarla. Sofía tenía 28 años y había sido arrestada en Viena junto con su madre, Ruth, una mujer de 60 años que había dedicado su vida a enseñar música a niños de familias trabajadoras. Eran judías, sí, pero más que eso, eran seres humanos cuyo único crimen había sido nacer en una época donde el odio había sido elevado a política de Estado. Durante las paradas, cuando les permitían bajar para hacer sus necesidades básicas bajo la vigilancia de soldados que los miraban como si fueran animales, Marco comenzó a fijarse en los pequeños gestos de bondad de Sofía. Compartía su ración de agua con los más débiles, susurraba palabras de consuelo a los niños que lloraban por sus padres, acariciaba la frente de los enfermos con una ternura que parecía imposible en esas circunstancias. No hablaron durante el viaje, pero sus miradas se cruzaron varias veces, y en cada encuentro silencioso, Marco sintió que algo en su interior se despertaba de un sueño profundo. No era atracción física lo que sentía, aunque Sofía era hermosa de esa manera serena que tienen las mujeres que han encontrado fortaleza en la adversidad. Era algo más profundo, el reconocimiento de un alma gemela, de alguien que, como él, había elegido mantener su humanidad intacta a pesar de estar rodeada de inhumanidad.
El campo de concentración de Ravensbrück se alzaba ante ellos como una pesadilla materializada, con sus alambres de púas que brillaban bajo el sol como sonrisas crueles, sus torres de vigilancia que parecían ojos gigantes que nunca parpadeaban, y el olor omnipresente de una mezcla entre desinfectante barato y algo más oscuro que Marco prefería no identificar. Los primeros días en Ravensbrück fueron como aprender a respirar bajo el agua. Cada inhalación era una lucha contra la asfixia del alma. Marco fue asignado a las barracas de los prisioneros políticos, donde compartía un catre de madera astillada con Heinrich, un profesor de filosofía de Berlín que había cometido el crimen de enseñar que todos los seres humanos nacen con la misma dignidad. Heinrich tenía 50 años y manos que temblaban no por miedo, sino por la furia contenida de ver cómo la civilización se desmoronaba ladrillo a ladrillo. La belleza, le susurraba a Marco durante las noches que olían a sudor y a sueños rotos, es el último acto de resistencia. Cuando recordamos que algo hermoso existe, ellos no han ganado completamente. En el sector femenino, Sofía cuidaba de su madre Ruth con una devoción que partía el corazón. Ruth había desarrollado una tos persistente que empeoraba cada día, pero por las noches, cuando las luces se apagaban y las guardianas se retiraban a contar pesadillas en lugar de ovejas, ella susurraba melodías de Chopin que flotaban entre las literas como mariposas nocturnas. Buscando la libertad, la música, le decía Sofía mientras acariciaba su frente febril, es lo único que no pueden confiscarnos. Vive aquí, señalaba su corazón, donde ni sus manos ni sus odios pueden alcanzarla. El trabajo en el campo era un infierno diseñado para quebrar espíritus antes que cuerpos. Marco fue asignado a la fábrica textil, donde cosía uniformes para el mismo ejército del que había desertado. La ironía no se le escapaba. Sus manos, que habían aprendido a crear belleza en Saint-Pierre-de-Valais, ahora estaban obligadas a contribuir con la maquinaria de guerra que despreciaba. Fue durante uno de esos días interminables de costura mecánica que vio a Sofía por segunda vez. Trabajaba en la sección de lavandería, sus brazos delgados luchando con sábanas que pesaban como el mundo entero. Incluso a distancia, Marco podía ver cómo cada movimiento de ella era un acto de gracia, como si se negara a permitir que las circunstancias definieran quién era en lo más profundo de su ser. Sus miradas se encontraron a través del patio durante el breve descanso del mediodía, y esta vez Sofía sostuvo su mirada con una intensidad que lo atravesó como una flecha directa al centro de su humanidad. En sus ojos, Marco vio reflejado su mismo deseo de mantener viva alguna chispa de esperanza, su misma determinación de no permitir que el odio triunfara completamente. El primer intercambio de palabras sucedió 3 semanas después, durante una de esas tardes grises, donde incluso el cielo parecía lamentar lo que presenciaba. Marco había logrado conseguir un pedazo extra de pan durante el almuerzo, una rareza que podía significar la diferencia entre vivir un día más o comenzar a desvanecerse lentamente. En lugar de comérselo, esperó hasta que las actividades del día terminaran y se las arregló para acercarse a la zona donde Sofía solía sentarse con su madre. «Para ella», murmuró en alemán, deslizando discretamente el pan hacia Sofía mientras fingía ajustar una piedra suelta en el muro. «Su madre necesita fuerzas para seguir cantando». Sofía lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud que fue como un rayo de sol atravesando nubes de tormenta. «¿Por qué?», susurró de vuelta, su alemán tintado con un acento vienés que le recordó a Marco las tardes de su infancia cuando su abuela le contaba cuentos de princesas que vivían en castillos junto al Danubio. «Porque la música que ella canta», respondió Marco, sin atreverse a mirarla directamente para no despertar sospechas,
me recuerda que todavía soy humano. Ese intercambio marcó el inicio de una conexión que crecería en los espacios invisibles entre las rutinas del campo, en los minutos robados, cuando las miradas de los guardias se dirigían hacia otro lado, en los gestos tan sutiles que solo dos corazones desesperados por encontrar belleza podrían reconocer como mensajes de amor. Durante las siguientes semanas, Marco y Sofía desarrollaron un lenguaje secreto hecho de miradas sostenidas, de objetos pequeños dejados, en lugares específicos, una piedra lisa aquí, una flor marchita allá, de presencias compartidas durante los momentos de silencio que precedían al sueño inquieto. No era un romance de palabras dulces ni de caricias furtivas, era algo más puro y desesperado, el reconocimiento mutuo de que en medio del infierno habían encontrado un alma que resonaba con la misma frecuencia que la suya. Heinrich había notado el cambio en Marco con la perspicacia de quien había dedicado su vida a observar el comportamiento humano. El amor, le dijo una noche mientras reparaban sus zapatos rotos con pedazos de alambre, es el único milagro que se vuelve más poderoso mientras más intentan destruirlo. Has encontrado algo precioso, ¿verdad? Marco no respondió con palabras, pero Heinrich vio la respuesta en la forma en que sus ojos se dirigían instintivamente hacia el sector femenino cada vez que había una oportunidad, en la manera en que guardaba cada migaja extra de comida, no para sí mismo, sino para alguien más. En el lado femenino, Ruth también había observado el cambio sutil en su hija. Sofía, que siempre había sido fuerte, ahora parecía llevar dentro de sí una luz adicional, una esperanza que no provenía simplemente de la determinación de sobrevivir, sino de algo más dulce y complejo. «Hay alguien», le susurró Ruth, una noche cuando la tos le daba tregua suficiente para hablar. «Alguien que hace que tus ojos brillen de manera diferente». Sofía no lo negó. Simplemente tomó la mano de su madre y la apretó con una ternura que confirmaba todo lo que Ruth necesitaba saber. «Es uno de los prisioneros políticos», admitió Sofía en un susurro que era casi una oración. «Un alemán que desertó porque no podía seguir siendo parte de esto». Señaló vagamente hacia los muros que los rodeaban, hacia la realidad que se habían visto obligados a llamar vida. Ruth cerró los ojos y sonrió con una tristeza que contenía también una felicidad inexplicable. «El amor», murmuró, «siempre encuentra maneras de florecer, incluso en el terreno más hostil, quizás especialmente ahí». El invierno llegó como un verdugo silencioso, trayendo consigo temperaturas que mordían la piel y vientos que susurraban promesas de muerte para los más débiles. Las raciones de comida se redujeron aún más, y cada día se convertía en una lotería cruel, donde sobrevivir hasta el amanecer siguiente era el único premio disponible. Fue durante una de esas noches heladas de diciembre que Marco logró por primera vez estar cerca de Sofía el tiempo suficiente para una conversación real. Durante una alarma de bombardeo, cuando todos los prisioneros fueron evacuados a los búnkeres subterráneos, el caos de cuerpos apiñados en espacios demasiado pequeños creó oportunidades para conexiones que la rutina diaria hacía imposibles. Marco encontró a Sofía acurrucada junto a Ruth, quien había empeorado considerablemente durante los últimos días. Su respiración era laboriosa, cada inhalación un esfuerzo que parecía costarle más energía de la que su cuerpo frágil podía permitirse. «Está muriendo», susurró Sofía contra su oído, sus palabras apenas audibles por encima del sonido de los aviones que volaban sobre sus cabezas. «Y yo no sé cómo vivir sin ella». Marco sintió que algo se quebraba en su pecho al escuchar esa confesión. Sin pensarlo, extendió su brazo y permitió que Sofía se recostara contra él, ofreciéndole el único consuelo que podía dar, la presencia de otro ser humano
que entendía el peso de la pérdida inminente. «Mi madre», murmuró Marco, recordando a Greta y preguntándose si alguna vez volvería a ver su sonrisa. «Siempre me decía que las personas que amamos nunca mueren completamente mientras las llevemos en el corazón. Se convierten en parte de nosotros, en una voz interior que nos guía cuando ya no sabemos qué camino tomar». Sofía se aferró a esas palabras como a una cuerda lanzada a alguien que se ahoga. Durante el resto de esa noche, mientras las bombas caían sobre la región y el mundo entero parecía desmoronarse alrededor de ellos, ella y Marco compartieron historias susurradas de sus vidas antes del campo. Él le habló de Saint-Pierre-de-Valais, de Eleonor y su sabiduría tranquila, de Claude y su amistad sin condiciones, de las mañanas trabajando la tierra que olía a promesas de cosechas futuras. Ella le contó sobre Viena, sobre las tardes en el conservatorio donde Ruth enseñaba piano a niños que soñaban con ser músicos, sobre los domingos caminando por el Prater, mientras su madre señalaba pájaros y le enseñaba que cada criatura tiene una canción única que ofrecer al mundo. Le habló de los libros que leía bajo las lámparas de gas, de su sueño de ser escritora, de las cartas de amor que había imaginado escribir algún día a alguien que entendiera que las palabras pueden ser puentes entre dos almas. Cuando terminó la alarma y tuvieron que regresar a sus barracas respectivas, algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran simplemente dos prisioneros que se habían reconocido mutuamente. Ahora eran dos personas que habían compartido los tesoros más preciosos que poseían, sus recuerdos, sus sueños, sus miedos más profundos. Ruth murió 3 días después, en una mañana que amaneció con una nieve tan pura que parecía una burla cósmica a la impureza del lugar donde habían sido confinados. Sofía la sostuvo mientras daba su último suspiro, cantándole una nana que Ruth le había enseñado cuando era niña. Una melodía que hablaba de jardines eternos, donde todas las flores florecen para siempre y ningún invierno puede tocarlas jamás. El dolor de Sofía fue como un grito silencioso que resonó por todo el campo. Marco lo sintió en sus propios huesos, como si hubiera perdido a alguien que él mismo había amado. Esa noche, violando todas las reglas y arriesgando castigos que podían costarles la vida, logró escabullirse hasta la zona femenina y encontrar a Sofía, sentada junto a la ventana de su barraca, mirando las estrellas que brillaban indiferentes a todo el sufrimiento terrestre. Ella sabía, susurró Sofía cuando sintió su presencia detrás de ella. Antes de morir, me tomó de la mano y me dijo: «Ese joven alemán que te mira como si fueras música hecha persona. Cuando todo esto termine, escríbele las cartas de amor más hermosas que hayas escrito jamás». Marco se sentó junto a ella y por primera vez desde que se conocían, se permitieron el lujo de tocarse realmente. Tomó su mano entre las suyas, sintiendo cómo temblaba no solo por el frío, sino por la magnitud de la pérdida y la intensidad de lo que estaban haciendo entre ellos, a pesar de todas las circunstancias que conspiraban en su contra. «Cuando salgamos de aquí», dijo Marco, y ambos notaron que había dicho cuándo, no sí. «Te llevaré a Saint-Pierre-de-Valais. Eleonor querrá conocerte. Claude te enseñará a tocar la armónica y François te mostrará todos los lugares secretos donde crecen las flores más hermosas de la montaña». Sofía sonrió a través de las lágrimas, y por primera vez en meses fue una sonrisa que tocó sus ojos y los iluminó con algo parecido a la felicidad. «Y yo te enseñaré». «Viena», murmuró,
Te llevaré al conservatorio donde mamá enseñaba, te mostraré los cafés donde los escritores van a soñar con las palabras perfectas, te leeré todos los poemas que he escrito en mi mente durante estos meses terribles. Pasaron el resto de esa noche planificando un futuro que ambos sabían que era improbable, pero que necesitaban imaginar para mantener sus corazones latiendo. Hablaron de la casa que compartirían, de los libros que leerían juntos, de los hijos que tendrían y a quienes les enseñarían que el amor siempre es más fuerte que el odio, incluso cuando el odio parece triunfar temporalmente. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse entre las barracas, Marco tuvo que regresar a su sector antes de que descubrieran su ausencia. Pero antes de irse, Sofía le entregó algo que había estado trabajando en secreto durante semanas. Una pequeña figura tallada en un pedazo de jabón, un pájaro con las alas extendidas como si estuviera a punto de emprender vuelo. «Es para recordarte», susurró, «que incluso aquí, incluso ahora, algo hermoso puede nacer y que algún día nosotros también volaremos lejos de todo esto». Marco guardó el pájaro de jabón como el tesoro más precioso que había poseído jamás. Durante los días que siguieron, cada vez que el desespero amenazaba con abrumarlo, tocaba la pequeña figura que llevaba escondida en el bolsillo de su camisa, y recordaba que alguien en este mundo lo amaba lo suficiente como para tallar esperanza en el material más humilde. Los meses que siguieron fueron una danza delicada entre la supervivencia y el amor que crecía silenciosamente entre las grietas de la crueldad institucionalizada. Marco y Sofía se las arreglaron para crear momentos de conexión en los espacios más improbables. Durante los cambios de turno, cuando había segundos para intercambiar miradas cargadas de significado. En los domingos, cuando a veces se permitía a los prisioneros caminar por el patio y ellos podían sincronizar sus paseos para estar cerca sin estar juntos. En las noches, cuando él silbaba melodías que había escuchado a Ruth cantar y ella respondía, tararenado, armonías que solo él podía escuchar. Heinrich se había convertido en el guardián no oficial de su historia de amor, creando distracciones cuando era necesario para que Marco pudiera pasar mensajes o pequeños regalos. Una piedra con una forma interesante, una flor seca que había encontrado en el patio, un pedazo de pan que había guardado de su propia ración. El amor, le decía con esa sabiduría que solo dan los libros y las pérdidas, es el único acto revolucionario que tenemos disponible aquí. Cada vez que eliges amar en lugar de odiar, estás ganando una batalla que ellos ni siquiera saben que se está librando. Vera Kowalski, una mujer polaca de 40 años que había sido arrestada por esconder familias judías en su casa, se había convertido en la confidente de Sofía en el sector femenino. Vera había perdido a su propio esposo en los primeros días de la guerra, pero en lugar de permitir que la amargura la consumiera, había elegido convertirse en una especie de madre adoptiva para las mujeres más jóvenes del campo. El amor que sientes, le decía a Sofía mientras trabajaban lado a lado en la lavandería, no es solo tuyo, es de todas nosotras. Cuando te vemos mirar hacia donde Él está, cuando vemos esa luz en tus ojos que ninguna de sus crueldades ha podido apagar, recordamos que todavía somos humanas, que todavía somos capaces de sentir cosas hermosas. La primavera llegó tímidamente al campo, trayendo consigo rumores susurrados de que la guerra podría estar llegando a su fin. Los guardias parecían más nerviosos, había menos brutalidad gratuita y más urgencia en sus movimientos, como si supieran que el tiempo de los ajustes de cuentas se acercaba. Para los prisioneros, estos cambios sutiles eran como rayos de sol filtrándose entre nubes de tormenta. Prometían algo mejor,
pero aún eran demasiado tenues para confiar completamente en ellos. Fue durante una de esas mañanas de marzo, cuando el aire olía por primera vez en meses a posibilidades en lugar de desesperanza, que Marco logró organizar su encuentro más arriesgado con Sofía. Durante un intercambio de guardias que Heinrich había observado y cronometrado meticulosamente, Marco se las arregló para llegar hasta la zona donde Sofía trabajaba en el huerto del campo. Un pequeño proyecto que las autoridades habían iniciado más por aburrimiento que por humanidad. Sofía estaba arrodillada entre hileras de plantas que apenas comenzaban a brotar. Sus manos gentiles acariciando brotes que se aferraban a la vida con la misma determinación que caracterizaba todo en ese lugar. Cuando sintió su presencia, se volvió con una sonrisa que era como ver amanecer después de la noche más larga del año. «Mira», susurró, mostrándole un pequeño brote verde que había emergido de la tierra aparentemente muerta. «La vida siempre encuentra una manera, ¿verdad?». Marco se arrodilló junto a ella, y por primera vez en más de un año, sus rostros estuvieron lo suficientemente cerca como para que pudieran ver cada matiz en los ojos del otro, cada pequeña marca que el sufrimiento había dejado, pero también cada chispa de esperanza que se había negado a extinguirse. «Sofía», murmuró su nombre como una oración, como si pronunciarlo fuera un acto sagrado. «Cuando salgamos de aquí, cuando todo esto sea solo un recuerdo terrible que compartimos, ¿querrás casarte conmigo?». La pregunta flotó entre ellos como una mariposa que finalmente encuentra la flor perfecta para posarse. Sofía cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, estaban brillantes con lágrimas que no eran de tristeza, sino de una alegría tan pura que parecía imposible en ese contexto. «Sí», susurró, y esa pequeña palabra contenía todos los sueños que habían compartido en susurros, todas las cartas de amor que nunca habían podido escribirse, todos los futuros posibles que habían imaginado durante las noches más oscuras. Sí, 1000 veces sí. Se besaron entonces, allí, entre las plantas que luchaban por vivir en tierra que había sido testigo de tanta muerte. Fue un beso que sabía a lágrimas y a promesas, a resistencia y a esperanza, a todo lo que el amor puede ser cuando se encuentra en las circunstancias más imposibles y elige florecer de todas maneras. Pero los milagros, por hermosos que sean, a menudo llegan con precios que el corazón no está preparado para pagar. 3 días después de su promesa de matrimonio, Marco fue seleccionado para un transporte que los guardias decían que los llevaría a un campo de trabajo especializado. Los prisioneros más experimentados sabían que esas palabras eran eufemismos para algo mucho más siniestro, pero la maquinaria del campo no se detenía por conocimiento ni por miedo. La noche antes de su partida, Marco logró una última conversación con Sofía. Se encontraron en el patio, bajo estrellas que brillaban con la misma indiferencia cruel de siempre, pero que esa noche parecían también testigos de algo sagrado que estaba a punto de ser separado. «No es un adiós», le dijo Marco, tomando su rostro entre sus manos como si pudiera memorizar cada curva, cada expresión, cada matiz de la mujer que había aprendido a amar en el lugar más improbable del mundo. «Es un hasta pronto. Voy a encontrar la manera de sobrevivir, de regresar, de buscarte cuando todo esto termine». Sofía le entregó algo que había estado guardando para ese momento, un pequeño pedazo de papel donde había logrado escribir, con tinta hecha de tierra y agua, las primeras líneas de la carta de amor que Ruth le había pedido que escribiera. «Mi querido Marco», leyó él en voz baja, «si estas palabras llegan algún día a tus manos, será porque el amor encontró una manera de viajar más rápido que el tiempo, más lejos que la distancia,
más profundo que cualquier oscuridad que hayan intentado poner entre nosotros. No pudo leer más porque las lágrimas nublaron su visión, pero guardó el papel junto a su corazón, prometiéndose que sería lo último que vería si llegaba su momento final. Marco partió al amanecer en un tren que se dirigía hacia el este, hacia campos cuyos nombres nunca había escuchado pero cuyos propósitos podía adivinar. Desde la ventanilla del vagón vio la silueta de Sofía junto a la cerca del campo, inmóvil como una estatua de esperanza, mirando partir el tren que se llevaba la mitad de su alma. Durante las semanas que siguieron, Sofía mantuvo viva la esperanza con la determinación de quien ha decidido que rendirse no es una opción disponible. Continuó trabajando en el huerto, cuidando de las plantas que crecían como recordatorios vivientes de que la vida persiste incluso en las condiciones más hostiles. Por las noches, escribía cartas mentales a Marco, construyendo en su imaginación las palabras que le diría cuando se reencontraran. Vera se convirtió en su ancla emocional, recordándole cada día que el amor que había encontrado no desaparecía simplemente porque la persona amada estuviera físicamente ausente. El amor verdadero, le susurraba mientras trabajaban lado a lado, se convierte en parte de quien eres. Marco vive ahora dentro de ti, y tú dentro de él, sin importar cuántos kilómetros los separen. Heinrich, en su barraca vacía sin el compañero que había llegado a considerar como el hijo que nunca tuvo, mantuvo viva la esperanza contando historias sobre Marco a los otros prisioneros. Era un hombre que eligió el amor por encima del odio. Decía en las noches, cuando el silencio se volvía demasiado pesado para soportar, y esa elección lo convirtió en el más libre de todos nosotros, sin importar dónde esté ahora. Las noticias del fin de la guerra llegaron como susurros que se convertían gradualmente en rumores, luego en esperanzas cautelosas, y finalmente en la realidad innegable de que los portones del campo se abrirían para dejar salir a quienes habían sobrevivido al infierno más meticulosamente organizado que la humanidad había creado jamás. Sofía fue liberada en abril de 1945, junto con los otros sobrevivientes de Ravensbrück. Salió del campo con solo la ropa que llevaba puesta, el pájaro de jabón que Marco le había devuelto secretamente antes de partir, y un corazón lleno de historias de amor que necesitaba contar al mundo. Su primer acto como mujer libre fue viajar de regreso a Viena, o a lo que quedaba de ella después de años de bombardeos y ocupación. Encontró el edificio donde había vivido con Ruth convertido en escombros, pero entre los restos logró rescatar una cosa: el pequeño piano vertical donde su madre había enseñado música durante tantos años. Estaba dañado, desafinado, pero aún era capaz de producir melodías que sonaban como oraciones de gratitud. Durante meses, Sofía esperó noticias de Marco. Escribió cartas a organizaciones que ayudaban a reunificar familias separadas por la guerra. Visitó campos de refugiados. Siguió cada pista que pudiera llevarla a información sobre su paradero. Pero el rastro de Marco Santander se había perdido en el caos de los últimos días de la guerra, cuando los registros se quemaron y los nombres se convirtieron en números que se borraron de la historia oficial. Un año después de la liberación, Sofía recibió una carta que cambiaría para siempre su comprensión de lo que había perdido y lo que había ganado. Era de Heinrich, quien había sobrevivido y ahora enseñaba en una pequeña escuela en las afueras de Múnich. «Mi querida Sofía», decía la carta, «espero que estas líneas la encuentren bien y que haya logrado reconstruir algo hermoso de las cenizas de todo lo que perdimos. Tengo noticias sobre Marco que son al mismo tiempo las más tristes y las más hermosas que puedo compartir. Heinrich
Le contaba que había logrado rastrear el destino del transporte en el que Marco había partido de Ravensbrück. El tren había llegado a un campo de exterminio, pero durante el viaje había habido un intento de fuga organizado por los prisioneros políticos. Marco había sido uno de los líderes de esa fuga desesperada, no porque creyera que podían escapar realmente, sino porque había decidido que era mejor morir luchando por la libertad que esperar la muerte en silencio. Murió como había vivido sus últimos años, escribía Heinrich, eligiendo el amor por encima del miedo, la esperanza por encima de la desesperación. Sus últimas palabras, según me contó uno de los pocos que sobrevivieron al intento de fuga, fueron su nombre, Sofía. Murió con su nombre en los labios y su corazón lleno del amor que ustedes compartieron. Pero Heinrich tenía más que contar. Antes de partir de Ravensbrück, Marco había logrado confiarle algo a uno de los guardias polacos que trabajaba en secreto con la resistencia, una carta que había escrito para Sofía durante las noches de insomnio en el tren hacia su destino final. Adjunto encontrará esa carta, continuaba Heinrich. Marco me pidió que se la entregara si algo le pasaba. Dijo que era la respuesta a la carta de amor que usted había comenzado a escribirle y que juntas formarían la correspondencia de amor más hermosa que nunca se envió por correo. Con manos temblorosas, Sofía abrió el segundo sobre que venía dentro del paquete de Heinrich. La letra de Marco, trazada cuidadosamente en papel que había conseguido por medios que ella prefería no imaginar, la saludaba como un abrazo desde el más allá. Mi querida Sofía, mi amor eterno, mi compañera de esperanzas imposibles, si estás leyendo esta carta, significa que nuestros caminos se separaron antes de que pudiéramos cumplir todas las promesas que nos hicimos bajo las estrellas de Ravensbrück. Pero quiero que sepas que cada día que viví después de conocerte fue un regalo que tu amor me dio. Me enseñaste que incluso en el lugar más oscuro del mundo, dos personas pueden encontrarse y crear algo hermoso juntas. Nuestro amor no necesitó primaveras ni puestas de sol románticas. Floreció entre alambres de púas y barracas, alimentado por la pura fuerza de dos corazones que se negaron a rendirse. No llores por mí más de lo necesario, amor mío. En cambio, vive. Vive con la intensidad de quien ha aprendido que cada día es un milagro. Cada sonrisa una victoria contra quienes intentaron robarnos la capacidad de alegría. Escribe las historias que siempre quisiste escribir, pero ahora escríbelas también por mí, por Ruth, por todos nosotros que soñamos con un mundo donde el amor pueda existir sin esconderse. Cuando te cases, porque lo harás, porque mereces conocer el amor en libertad, no solo en cautiverio, dile a tu esposo que hubo alguien antes que él que te amó tanto que ese amor lo acompañó hasta su último suspiro. Y cuando tengas hijos, cuéntales que una vez, en la época más oscura de la historia, dos personas se encontraron y decidieron amar en lugar de odiar, y que esa decisión cambió todo, al menos para ellos. Busca a Eleonore en Saint-Pierre-de-Valais si la guerra la ha dejado con vida. Dile que eres la mujer de quien le hablé en mis cartas, que eres la razón por la que su Michel aprendió lo que significaba amar verdaderamente. Ella te recibirá como a la hija que nunca tuvo, estoy seguro. Y cada primavera, cuando veas las primeras flores abrirse después del invierno, recuerda que el amor también tiene estaciones, pero que incluso cuando parece morir, deja semillas que florecerán en momentos que no podemos predecir, en formas que no podemos imaginar. Te amo, Sofía. Te amé desde el primer momento en que vi cómo cuidabas a tu madre en ese vagón de pesadilla.
Te amaré hasta que las estrellas se apaguen y más allá. Nuestro amor es ahora parte del universo, algo que existió y que por tanto existirá para siempre en algún lugar donde las historias hermosas van a vivir cuando sus protagonistas ya no pueden contarlas. Vive por los dos, amor mío, sé feliz por los dos. Con todo mi amor eterno, Marco P.D. El pájaro de jabón que tallaste para mí me acompañó hasta el final. Lo tengo conmigo mientras escribo estas líneas y será lo último que mire cuando llegue mi momento. Gracias por enseñarme que incluso en el material más humilde se puede tallar esperanza. Sofía leyó esa carta 1000 veces durante los meses que siguieron hasta que las palabras se convirtieron en parte de su respiración, hasta que la voz de Marco vivía permanentemente en su corazón, como una melodía que nunca se desvanece. Siguió el consejo de Marco y viajó a Saint-Pierre-de-Valais, donde encontró a Eleonor, ahora de 80 años, pero aún lúcida y llena de esa sabiduría serena que había conquistado el corazón de Marco. La anciana la recibió exactamente como él había predicho, como a la hija que había estado esperando sin saberlo. Así que tú eres Sofía, dijo Eleonor, cuando se presentó en la puerta de la casa que olía a lavanda y a recuerdos felices. Michel me escribió sobre ti. Dijo que eras música hecha persona, y ahora que te veo, entiendo exactamente lo que quería decir. Sofía se quedó en Saint-Pierre-de-Valais durante 2 años, sanando en el mismo lugar donde Marco había encontrado paz antes de que la guerra los reuniera y los separara. Claude, ahora viudo pero aún con esa bondad que había conquistado la amistad de Marco, le enseñó efectivamente a tocar la armónica. François, ya adolescente, le mostró todos los lugares secretos del pueblo donde crecían las flores más hermosas. Fue en ese pueblo donde Sofía escribió su primera novela, Las cartas que nunca se enviaron, la historia de 2 personas que se encontraron en el infierno y eligieron amar en 1906. Lugar de odiar. El libro se convirtió en un bestseller en Europa, no porque fuera una historia de guerra, sino porque era una historia de amor que trascendía todas las barreras que los seres humanos construyen para separarse unos de otros. Años después, Sofía se casó con Thomas, un médico que había perdido a su primera esposa en los bombardeos de Londres. Era un hombre bueno, gentil, que entendía que en el corazón de Sofía vivía también el amor por alguien que había conocido antes que él, y que ese amor anterior no disminuía, sino que enriquecía lo que podían construir juntos. Tuvieron 2 hijos, Ruth, nombrada por su madre, y Michel, nombrada por el hombre que había enseñado a Sofía que el amor verdadero no termina con la muerte, sino que se transforma en algo eterno que vive en los corazones de quienes fueron tocados por él. Cada primavera, Sofía llevaba a sus hijos al pequeño cementerio de Saint-Pierre-de-Valais, donde había colocado una lápida simbólica para Marco junto a la de Eleonor, que había muerto en paz a los 85 años. Les contaba la historia del soldado valiente que había elegido desertar de la guerra para poder servir al amor, del hombre que había encontrado la libertad verdadera, no en escapar de las prisiones físicas, sino en negarse a permitir que las circunstancias encerraran su capacidad de amar. El amor, les decía mientras colocaban flores silvestres sobre las piedras que marcaban vidas que habían importado, es la única fuerza en el universo que se vuelve más poderosa cuando es compartida, más hermosa cuando es recordada, más eterna cuando parece perdida para siempre. Y así, en las tardes doradas de un pueblo francés que había aprendido que la paz es un regalo que debe ser cuidado cada día, la historia de Marco y Sofía siguió viva, no como una tragedia de guerra, sino como un testimonio del poder del amor para transformar incluso las circunstancias más oscuras en algo que ilumina el camino para las generaciones futuras.
porque al final, querida amiga que has caminado conmigo por esta historia de amor imposible, hecho posible, todas llevamos dentro la capacidad de elegir el amor por encima del miedo, la esperanza por encima de la desesperación, la belleza por encima de la crueldad. Marco y Sofía nos enseñan que no importa cuán oscura se vuelva la noche, siempre podemos elegir ser la luz que otros necesitan para recordar que vale la pena seguir creyendo en los milagros. Sus cartas nunca se enviaron por correo, pero llegaron a destino de todas maneras. A nosotras, que ahora sabemos que el amor verdadero siempre encuentra una manera de trascender el tiempo, la distancia, incluso la muerte misma. Ahora que hemos compartido este viaje del corazón, que hemos llorado y esperado junto a dos almas que se negaron a permitir que el odio triunfara sobre el amor, imagina qué otras historias de resistencia silenciosa y belleza inesperada están esperando a ser descubiertas. Suscríbete para acompañarme en más viajes por los rincones donde el amor humano brilla más intensamente. Comparte esta historia con esa amiga que necesita recordar que incluso en los tiempos más difíciles el corazón puede florecer. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué cartas de amor has escrito en tu corazón que merecen ser compartidas con el mundo? Tu historia de amor también importa y está esperando el momento perfecto para ser contada.